Cynthia Urías acusó a Nano de amenazarla en vivo, y todo el foro de guerreros se paralizó por completo. La conductora agarró el micrófono en pleno corte comercial y empezó a gritar que él la estaba amenazando, que producción tenía que intervenir de inmediato, y ese grito se escuchó hasta en las gradas. Y si estás tan indignado como nosotros por lo que Cynthia Urías desató en ese foro, deja tu comentario ahora mismo, porque lo que te vamos a contar te va a indignar todavía más. Minutos después subió a sus redes un mensaje desgarrador hablando de violencia, de un corazón destrozado, de una mujer que se rompe la espalda trabajando y que por fin encontró el valor de hablar. Miles de personas la abrazaron en automático. Nadie pidió pruebas. Nadie preguntó qué había pasado realmente en ese corte comercial. Bastó una publicación con la palabra correcta para que el linchamiento contra Nano comenzara esa misma noche. Pero hay un detalle que Cynthia no contó en su mensaje, y es justo el que cambia todo. Ella misma reconoció tiempo después que en ese momento traía el micrófono encendido sin que nadie más lo supiera. Así que cada palabra de esa discusión quedó grabada, sin editar, sin recortes convenientes. Nano guardó silencio esa noche. Dejó que el escándalo creciera, que las etiquetas se multiplicaran, que su nombre se convirtiera en tendencia por las razones equivocadas. Y cuando por fin decidió hablar, no lo hizo con un comunicado de prensa ni con una disculpa forzada. Lo hizo con el audio completo de lo que en verdad ocurrió detrás de cámaras. Y ahí fue cuando la historia que todos habían creído empezó a desmoronarse pedazo por pedazo. Para entender por qué ese audio pesa tanto, hay que retroceder al momento exacto del corte comercial. Guerreros venía de un reclamo entre equipos. Los Leones alegaban que hubo una salida en falso en una prueba, y el propio productor del programa había advertido frente a todos que cualquier reclamo que no procediera le costaría 200 puntos al equipo que lo hiciera. Nano, como capitán, entendió que ese reclamo no procedía y que le tocaba a él pedir la sanción. Ahí fue cuando Cynthia intervino y dijo algo que nadie esperaba, que a partir de ese momento los reclamos ya no los hacían los capitanes, sino los conductores. Si crees que esto es todo lo que hay detrás de lo que está pasando entre Nano y Cynthia Urías, comenta lo que piensas, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu versión de esta historia. Nano le preguntó con toda calma quién había inventado esa regla nueva. Ella respondió que había sido ella misma, y que la había inventado justo ese día. Qué casualidad que la regla apareciera exactamente en el momento en que le convenía. Nano, en lugar de gritar o perder los papeles, hizo algo mucho más peligroso para ella. Le ofreció grabarla diciendo eso para que quedara registro de que se trataba de una regla inventada sobre la marcha. Fue en ese instante, según el propio audio, cuando Cynthia tomó el micrófono y empezó a gritar que la estaban amenazando. No hubo un grito previo de él. No hubo un insulto, hubo una oferta de transparencia que ella convirtió en arma. La producción, atrapada en medio del escándalo, le comunicó a Nano que perdería 200 puntos por faltarle el respeto a la conductora. Y aquí es donde el conflicto deja de ser un simple pleito de reality y se convierte en algo más incómodo de digerir. Nano se negó. Dijo textual que aceptar esa sanción equivalía a aceptar que sí le había faltado el respeto y que él no estaba dispuesto a cargar con una culpa que no le correspondía. Prefirió renunciar a la banda de capitán antes que firmar esa mentira con su silencio. ¿Te habrías quedado callado en su lugar o también habrías peleado por tu versión de los hechos? Lo que siguió fue todavía más revelador. Cynthia se justificó diciendo que ese día se sentía mal, que estaba en sus días, que tenía gripe. Nano, lejos de burlarse, respondió con algo que pocos esperaban, que él entendía perfectamente que las mujeres tienen días difíciles,
que él mismo había vivido situaciones similares con otras compañeras y las había resuelto con una disculpa mutua. El problema, dijo, no era su malestar físico. El problema era que ella jamás se acercó a pedir disculpas después, como sí lo había hecho antes con otro conductor tras un conflicto parecido. Esa comparación tan simple dejó una pregunta flotando en el ambiente. Si ya existía un precedente de reconciliación, ¿por qué esta vez la respuesta fue un grito de amenaza frente a todo el foro? Y entonces llegó la parte del audio que más ha circulado en redes, la que provocó que miles de usuarios cambiaran de opinión en cuestión de horas. Nano señaló sin levantar la voz algo que muchos consideran el corazón del escándalo, que no se puede usar una bandera, un género o una causa legítima para manipular una situación laboral. Lo dijo mirando de frente, sabiendo que esa frase le costaría críticas de un lado y aplausos del otro. Habló de sus amigos de la comunidad gay, de que cree profundamente en la igualdad, y remató con una idea que incomodó a más de uno, que la igualdad no puede aplicarse solo cuando conviene usarla como escudo. Ahí fue cuando el audio dejó de ser un simple chisme de realite y se convirtió en un debate nacional. Mientras tú escuchas esto, en redes sociales la conversación ya se había dividido en dos bandos irreconciliables. Los defensores de Cynthia insistían en que Nano estaba minimizando una amenaza real, que ningún hombre debería decirle a una mujer cómo sentirse frente a un conflicto laboral. Los defensores de Nano, en cambio, empezaron a compartir capturas de publicaciones anteriores de Cynthia, mensajes donde ella misma había reconocido tener, en sus propias palabras, una personalidad difícil de manejar dentro del foro. Y si piensas que ya sabes lo peor de todo esto, deja tu comentario porque lo que aún no te hemos contado es lo que nadie se esperaba. Porque el audio no terminó ahí. Nano continuó explicando que la producción del programa, en su opinión, había cometido un error grave al exponer a su conductora a ese tipo de confrontaciones directas con los participantes. Dijo que en otros formatos similares existe siempre una figura neutral, alguien que impone las reglas y recibe los reclamos, precisamente para blindar a los conductores de este tipo de desgaste emocional. En Guerreros, según él, esa figura nunca existió, y eso terminó por convertir a Cynthia en juez parte y también en víctima de su propio cargo. Es una grieta estructural que nadie había señalado antes con tanta claridad. La respuesta de Cynthia no tardó en llegar, aunque fue mucho más breve que la de Nano. En un mensaje posterior, insistió en que quien violenta jamás carga sus propias culpas, que simplemente las traslada a la otra persona, y que resultaba más sencillo convertir a la víctima en culpable que admitir la verdad de lo ocurrido. No mencionó el audio directamente. No desmintió ninguna de las frases textuales que ya circulaban en decenas de cuentas de espectáculos. Se limitó a sostener la narrativa original, la del corazón destrozado, la de la mujer que por fin encontró el valor de hablar. Pero el audio ya estaba ahí, y el audio no se puede borrar. Lo que hace que este escándalo pese tanto no es solamente el pleito entre dos figuras de un reality poco visto en México. Es la manera en que una narrativa de víctima, construida en minutos y respaldada por miles de comentarios de apoyo, terminó desmoronándose frente a una grabación que nadie pudo manipular. Cynthia habló primero, con la ventaja emocional que da hablar primero. Nano habló después con la ventaja incómoda de tener pruebas. Y ahí, en esa diferencia, está la verdadera lección de todo este episodio. ¿Qué habría pasado si Nano jamás hubiera tenido ese micrófono encendido? Hay algo más que se quedó flotando en el ambiente durante esos días. Algo que muy pocos medios se atrevieron a mencionar directamente. Producción, según fuentes cercanas al foro, sabía desde el primer minuto que existía una grabación completa del incidente.
Sabía que la versión de Cynthia tenía huecos, y aún así, dejó que el escándalo circulara públicamente durante casi 24 horas antes de que Nano decidiera romper el silencio por su cuenta. ¿Protegían a su conductora estrella o simplemente estaban esperando a ver hacia dónde se inclinaba la opinión pública antes de tomar partido? La duda quedó sembrada. Y en ese tipo de programas, una duda bien sembrada vale más que cualquier comunicado oficial. Otros participantes del foro empezaron a hablar, aunque casi todos con la misma cautela. Nadie quería ser el siguiente nombre en la lista negra de la conductora. Uno de ellos, en una transmisión que duró apenas unos minutos antes de ser borrada, mencionó que Cynthia ya había tenido roces similares con otros 2 compañeros semanas atrás, aunque ninguno de esos episodios llegó a redes sociales porque las 2 partes prefirieron resolverlo puertas adentro. Ese dato, pequeño en apariencia, empezó a cambiar la lectura completa del escándalo. Un incidente aislado entre 2 personas con un mal día ya no explicaba nada. Lo que quienes conviven con ella a diario describían era otra cosa. Un patrón que hasta ahora nadie se había atrevido a señalar en público. Mientras tanto, la cuenta oficial del programa guardó un silencio que muchos calificaron de sospechoso. Ni un comunicado, ni una aclaración, ni siquiera un mensaje genérico pidiendo respeto entre los involucrados. Ese silencio institucional alimentó todavía más las teorías. Algunos usuarios empezaron a especular que existía presión directa desde las oficinas de la cadena para que el tema se enfriara solo, sin necesidad de que nadie de arriba tuviera que mojarse tomando partido. Otros, más escépticos, aseguraban que el silencio era simplemente estrategia de audiencia. Mientras más durara la polémica sin resolverse, más gente sintonizaría el programa esperando una respuesta oficial que nunca llegaba. En este momento, mientras tú lees, esto esa cuenta sigue sin decir una sola palabra. La comparación con otros escándalos de reality shows no tardó en aparecer. Usuarios recordaron casos anteriores, donde una acusación pública, sin pruebas de por medio, había bastado para sacar a un participante del programa antes incluso de que se abriera una investigación interna. Esa memoria colectiva es la que explica por qué la reacción inicial hacia Nano fue tan feroz. El patrón ya existía en la mente del público, y Cynthia, consciente o no, activó ese patrón con precisión quirúrgica en el momento exacto en que gritó la palabra amenaza frente al micrófono. Fue una palabra pesada, cargada de historia, y ella lo sabía perfectamente. Hay quienes defienden que más allá del audio, el tono de Nano durante la discusión sí fue tenso, sí fue directo, y que ofrecer grabar a alguien en medio de un conflicto puede sentirse como una forma de presión, aunque no se levante la voz ni se diga una sola grosería. Ese matiz importa y honestamente sería deshonesto ignorarlo. La pregunta que muchos analistas de espectáculos empezaron a plantear no es si Nano actuó de forma perfecta, sino si lo que hizo alcanza siquiera la definición legal o coloquial de una amenaza. Y ahí, en esa distancia entre incomodidad y amenaza real, es donde el escándalo se volvió mucho más complejo de lo que parecía en un inicio. Las cuentas de fans se dividieron con una velocidad brutal. Un lado armó hilos completos analizando cada palabra del comunicado de Cynthia, buscando inconsistencias, comparando fechas, señalando que la publicación original fue editada varias veces antes de quedar en su versión final. El otro lado hizo exactamente lo mismo, pero con las publicaciones antiguas de Nano, desempolvando comentarios de hace meses para intentar pintarlo como alguien con historial de conflictos dentro y fuera del foro. Ninguno de los 2 bandos parecía dispuesto a considerar que tal vez la realidad fuera más incómoda que cualquiera de las 2 versiones extremas. Si tú has seguido este tipo de pleitos antes, ya sabes cómo termina esta parte de la historia.
Circuló también un rumor que hasta ahora ningún involucrado ha confirmado ni desmentido directamente. Se dijo que la producción citó a ambos por separado al día siguiente del incidente, en una reunión que se extendió por más de 2 horas. Nadie salió de esa oficina con una versión clara de lo que se acordó ahí dentro. Lo único cierto es que horas después, Nano subió el audio completo a sus redes. Un movimiento que muchos interpretaron como una señal de que la reunión no había resuelto nada a su favor, y que decidió tomar el control de la narrativa por su propia cuenta, sin esperar más tiempo a que la producción hablara por él. Analistas de entretenimiento que llevan años cubriendo este tipo de formatos empezaron a señalar algo interesante: la manera en que Cynthia manejó su comunicado original, con ese lenguaje tan específico sobre violencia y corazón destrozado, coincidía casi palabra por palabra con publicaciones que ella misma había compartido en el pasado sobre otros temas completamente distintos. No era necesariamente una prueba de mala fe, pero sí encendió una alarma entre quienes analizan patrones de comunicación en redes. Y esa alarma, una vez encendida, ya no se pudo apagar tan fácilmente. Lo que quedó claro, conforme pasaban las horas, es que este no era un pleito cualquiera de reality show que se olvidaría en un par de días. Tenía todos los ingredientes para volverse un caso de estudio. La velocidad con la que una acusación puede destruir una reputación, la fragilidad de las narrativas construidas sin pruebas, y la manera en que un simple micrófono encendido puede voltear por completo la opinión pública en cuestión de horas. La gente seguía esperando la palabra final, la pieza que terminara de armar el rompecabezas completo, sin saber que esa pieza ya estaba grabada, guardada, esperando el momento exacto para salir a la luz. Incluso dentro del propio elenco de Guerreros, empezó a notarse una tensión que antes no existía. Compañeros que solían compartir bromas en redes sociales, de pronto dejaron de interactuar entre ellos públicamente. Algunos borraron fotografías junto a Cynthia. Otros hicieron lo mismo con publicaciones antiguas junto a Nano. Ese tipo de silencio digital, en el mundo del espectáculo, se lee como una declaración en sí misma. Nadie quería quedar del lado equivocado de la historia antes de que la historia completa saliera a la luz. Y esa cautela colectiva terminó por confirmar algo que ya se sentía en el ambiente. Dentro del foro, la mayoría sabía perfectamente que la versión pública no coincidía del todo con lo que había ocurrido detrás de cámaras. Ese ambiente tenso se sentía incluso en los pasillos de producción, donde el equipo técnico testigo directo del incidente prefería no opinar frente a las cámaras, pero sí compartía impresiones fuera de micrófono. Todos coincidían en algo: la discusión original había durado apenas un par de minutos, mucho menos de lo que la narrativa pública terminó sugiriendo. El audio completo confirma algo que cambia por completo la historia. Fue Cynthia quien inventó la regla. Fue Cynthia quien gritó amenaza sin que existiera una sola amenaza real. Y fue Cynthia quien construyó, en minutos, una narrativa de víctima que ni siquiera resiste el primer minuto de grabación sin editar. Nano nunca alzó la voz. Nano nunca insultó. Lo único que hizo fue ofrecerse a grabarla diciendo lo que acababa de inventar. Y esa simple oferta de transparencia bastó para que ella activara el grito que paralizó todo el foro. Y si crees que Cynthia Urías debe responder por todo lo que desató con esa narrativa, comenta ahora mismo, porque esta historia no ha terminado y aquí no vamos a dejar de contarla. El propio Nano lo resumió con una frase que ya circula en cientos de cuentas de espectáculos: no puedes usar una bandera para manipular una situación laboral. Lo dijo sabiendo que le costaría críticas, sabiendo que sería más fácil quedarse callado y dejar que el escándalo pasara solo. Pero decidió sostener su versión con pruebas en la mano, algo que pocas veces se ve en este tipo de conflictos mediáticos,
donde casi siempre gana quien grita primero y no quien tiene la razón. La producción, que sabía desde el primer minuto que existía esa grabación, prefirió el silencio institucional durante casi un día completo, dejando que la reputación de Nano se destrozara en redes sociales mientras ellos evaluaban, en privado, hacia dónde convenía inclinar la balanza. Y ahí está el dato que termina de cerrar el rompecabezas. Cynthia jamás desmintió el audio una vez que se hizo público. No publicó un solo mensaje explicando la discrepancia entre lo que ella contó y lo que la grabación mostraba. Se limitó a sostener, en silencio, la misma narrativa original, como si el audio simplemente no existiera. Ese silencio, después de tanto ruido inicial, dice más que cualquier comunicado que hubiera podido redactar. Lo que este audio deja sobre la mesa va mucho más allá de un pleito entre dos figuras de un reality poco visto en México. Deja una pregunta incómoda flotando en el aire. ¿Cuántas veces una acusación pública, sin pruebas de por medio, ha bastado para destruir la reputación de alguien antes de que exista siquiera una investigación seria? Cynthia activó ese mecanismo con precisión, sabiendo que la palabra amenaza pesa distinto que cualquier otra, sabiendo que el público reacciona primero y pregunta después. Y durante casi 24 horas, ese mecanismo funcionó exactamente como ella esperaba. Las reacciones, una vez que el audio salió a la luz, no se hicieron esperar. Cuentas que horas antes exigían la salida inmediata de Nano del programa empezaron a borrar sus publicaciones en silencio sin ofrecer una sola disculpa pública. Otras, más honestas, reconocieron abiertamente que se habían equivocado al creer la versión inicial sin cuestionarla. Ese contraste entre quienes rectifican con la cara en alto y quienes simplemente desaparecen del hilo terminó revelando tanto sobre el escándalo como el propio audio. Dentro del foro, según cuentan quienes siguen de cerca la producción, el ambiente cambió por completo tras la difusión de la grabación. Compañeros que se habían mantenido en un silencio prudente empezaron a acercarse a Nano con mensajes de apoyo. Algunos incluso en privado, temerosos todavía de tomar partido de forma abierta mientras la polémica siguiera activa. Cynthia, por su parte, continuó con su rutina dentro del programa, como si nada hubiera pasado, sin abordar el tema directamente frente a cámaras, algo que muchos espectadores interpretaron como una forma más de evasión. La producción del programa tampoco salió bien librada de este episodio. Su silencio inicial, que muchos leyeron como neutralidad, terminó pareciendo más bien una estrategia de espera calculada, atenta hacia dónde se inclinaba la opinión pública antes de emitir cualquier postura oficial. Esa falta de una figura neutral dentro del formato, la misma que Nano señaló en su momento, quedó expuesta como una falla estructural que probablemente seguirá generando este tipo de conflictos mientras no se corrija. Un programa que expone a su conductora a confrontaciones directas con los participantes sin un árbitro claro que module esas situaciones, está fabricando el escenario perfecto para que vuelva a pasar exactamente lo mismo. Hay una pregunta moral que este caso deja abierta y que incomoda a cualquiera que la piense con honestidad. ¿Qué tan fácil resulta hoy convertir una incomodidad laboral en una acusación de violencia? ¿Y qué tan difícil resulta después desmontar esa acusación una vez que ya se instaló en la conversación pública? No se trata de minimizar la violencia real, que existe y que merece ser nombrada con toda su gravedad. Se trata de reconocer que cuando esa palabra se usa sin fundamento, termina debilitando a quienes de verdad la sufren, porque siembra la duda sobre cada nueva denuncia que aparezca después. Nano, por su parte, decidió no quedarse en el papel de víctima ni alargar el escándalo más de lo necesario. Compartió el audio, sostuvo su versión con calma y siguió adelante con su participación en el programa, dejando que la grabación hablara por sí misma.
Esa decisión, la de no gritar más fuerte que quien lo había acusado, terminó siendo su mejor estrategia. Mientras Cynthia sostenía el silencio, él sostenía las pruebas. Y esa diferencia fue la que terminó inclinando a la mayoría del público hacia su versión de los hechos. El futuro de Cynthia dentro del programa quedó en una zona incómoda. Ni la producción la sancionó públicamente, ni ella ofreció una explicación clara sobre las inconsistencias que el audio dejó expuestas. Esa ambigüedad sostenida durante días generó todavía más desconfianza entre los espectadores que antes la defendían sin condiciones. Algunos empezaron a preguntarse si este episodio marcaría el inicio de un desgaste más profundo en su imagen pública, uno que trascendería incluso la duración del propio reality show. Al final, 2 frases resumen todo lo que este escándalo significa. La primera, un micrófono encendido puede desmontar en segundos una narrativa que tardó horas en construirse. La segunda, la verdad, cuando existe evidencia real detrás, siempre encuentra la forma de salir a la superficie, aunque tarde en llegar, y aunque el camino hasta ahí esté lleno de acusaciones injustas. Cynthia gritó primero. Nano tenía la grabación. Y esa diferencia tan simple y tan brutal terminó definiendo quién realmente decía la verdad esa noche en el foro de Guerreros. Lo que viene ahora, según fuentes cercanas al programa, es una revisión interna sobre los protocolos que rigen los reclamos y las sanciones dentro del formato. La idea de que un capitán no pueda defender su posición sin que eso se convierta en un conflicto de proporciones nacionales, preocupa incluso a quienes trabajan en la producción de otros realities similares. Conscientes de que ellos podrían enfrentar exactamente el mismo tipo de escándalo si no ajustan sus propias reglas a tiempo. La lección quedó clara para toda la industria del entretenimiento en vivo. Sin figuras neutrales que median los conflictos, cualquier discusión menor puede escalar hasta convertirse en un caso viral que ponga en riesgo la reputación de cualquiera de los involucrados. Los seguidores de Nano celebraron la difusión del audio como una especie de justicia tardía, aunque él mismo evitó hablar de victoria en ningún momento. En sus propias palabras, lo único que le importaba era defender su nombre frente a una acusación que consideraba injusta. Ganarle a alguien nunca estuvo en su cabeza. Esa postura alejada del triunfalismo que suele acompañar este tipo de episodios le ganó todavía más simpatía entre un público que ya empezaba a cansarse de los pleitos amplificados artificialmente dentro de los realities. Mientras tanto, la audiencia del programa vivió un repunte notable durante los días que duró la polémica. Algo que no pasó desapercibido para quienes analizan las métricas de este tipo de formatos. El escándalo, aunque incómodo para los involucrados, terminó funcionando como el mejor gancho publicitario que Guerreros pudo haber tenido en semanas. Esa paradoja, la de que el conflicto beneficia comercialmente al mismo programa que debería evitarlo, es una de las razones por las que muchos espectadores sospechan que este tipo de tensiones rara vez se resuelven con la rapidez que deberían. Cynthia, por su parte, mantuvo una actitud pública hermética que solo alimentó más las especulaciones. Ni negó el contenido del audio, ni ofreció una versión alternativa de los hechos que lo contradijera con argumentos sólidos. Ese silencio prolongado terminó jugando en su contra, porque en el mundo del espectáculo, cuando alguien no responde directamente a una acusación de este calibre, el público tiende a interpretar esa ausencia como una forma silenciosa de aceptación. Algunos analistas de imagen pública ya empezaron a señalar que su siguiente movimiento mediático, sea cual sea, tendrá que abordar este episodio de frente si quiere recuperar la confianza que perdió durante esos días. Queda también la pregunta sobre el papel de las redes sociales en la velocidad con la que este tipo de historias se construyen y se destruyen. En cuestión de horas, una publicación puede convertir a alguien en villano absoluto
sin que exista una sola prueba verificable. Y en cuestión de horas también, una grabación puede revertir por completo esa percepción. Esa volatilidad, tan característica de la conversación digital actual, debería obligar a cualquier espectador a esperar un poco antes de sumarse a un linchamiento colectivo, por más convincente que suene la primera versión de los hechos. Al cierre de esta historia, lo único innegable es que Nano decidió jugársela por la verdad en lugar de por la comodidad del silencio, y que esa decisión, más allá de cualquier resultado dentro del reality, ya cambió la manera en que buena parte del público mira este tipo de conflictos mediáticos. Cynthia gritó primero. Nano tenía la grabación, y esa diferencia tan simple y tan brutal terminó definiendo quién realmente decía la verdad esa noche en el foro de Guerreros.